Este panel se titula Recursos y beneficios, ¿dónde está el balance? Y quiero presentar a nuestros panelistas muy ilustres. Está aquí con nosotros el doctor Orlando Jaramillo. Él es presidente ejecutivo de Mederi, antigua Hospital San Pedro Claver del Seguro Social. Él es optómetra de la Universidad de La Salle y tiene maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana y ha tenido experiencia en cargos directivos tanto en el aseguramiento como en la prestación en salud. Actualmente es presidente de la Cámara de Salud de la ANDI. Tenemos aquí con nosotros al doctor José Fernando Cardona. Él es actualmente el presidente de la nueva EPS, es médico de la Universidad de Caldas, con magíster en Administración de Servicios de Salud de la Javeriana de Bogotá y especialista en Economía de la Universidad de los Andes. Fue secretario de Salud de Bogotá, muy exitoso en 2 ocasiones, director de los programas de posgrado en Administración en Salud de la Javeriana de Bogotá, asesor ministerial y fue vocero oficial del gobierno sobre el virus de la influencia H1N1. Tenemos aquí también al doctor Virgilio Barco. Él es actualmente el gerente nacional de salud Comeva, el gerente nacional de salud de Comeva Salud. Es médico de la Universidad de Antioquia y magíster en efectividad clínica del Instituto de Efectividad Clínica de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en administración de servicios de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública en Medellín, con especialización en auditoría de la salud de la Universidad CES. Y para finalizar, no menos, Héctor Eduardo Castro Jaramillo. El doctor Castro es médico de la Universidad del Rosario, máster en Ciencias en Políticas de Salud, Planeación y Financiación del London School of Hygiene and Tropical Medicine y está actualmente candidato a doctor en Salud y Políticas Públicas y Economía de la Salud de la Universidad de Londres. Él ha sido recientemente nombrado como director ejecutivo del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, el ya muchas veces mencionado en la mañana de hoy, IETES. Y quiero comenzar entonces por darle la palabra al doctor Castro para que nos explique un poquito cuáles son pues las metas de trabajo en el nuevo instituto. Ya ha sido mencionada la importancia de este tipo de institución para hacer la evaluación de costo-efectividad de muchos de los medicamentos y procedimientos médicos actualmente no incluidos en el plan de beneficios del POS. Nos han mencionado también la importancia que va a tener para que los abogados y la Corte Constitucional puedan fallar con algún concepto técnico, apoyados en el concepto técnico que dé el instituto para fallar las tutelas de manera que no continuemos con el desangre de la financiación del sistema. Yo quería darles algunas anécdotas, porque yo también soy médica y soy médica en ejercicio en neurología y he visto algunas cosas llamativas que son pues de interés, me parece. Sé que en el 2011 Comeva EPS pagó 2.000 millones de pesos por tutelas que dieron para la ya mencionada también varias veces equinoterapia, y me imagino que si ese tipo de procedimiento terapéutico, entre comillas, fuera evaluado por el IETES, probablemente esos 2.000 millones de pesos que Comeva EPS gastó en esas tutelas en el 2011 no hubieran desangrado parte del egreso de esta EPS. Y el otro punto que también quería mencionar es el que el doctor Lamprea dijo allí sobre la legitimidad de los genéricos de los medicamentos de marca sobre los genéricos. En el caso específico de neurología, en la actualización última del POS, 2 de los 4 únicos medicamentos que fueron incluidos en el manual son medicamentos de marca, costosísimos, y son de una única casa farmacéutica multinacional.
Eso quiere decir que no solamente los abogados que dan las tutelas, sino también los funcionarios y los que determinan algunas decisiones sobre la inclusión de los medicamentos en el manual POS están influidos también y legitimaron medicamentos de marca sobre los medicamentos genéricos. Y quisiera también puntualizar que, como lo dijo el doctor Guerrero, los médicos hasta ahora somos ordenadores no conscientes, y esa me parece que es una cosa también muy importante. Somos ordenadores del gasto, que no habíamos tenido conciencia de la importancia que tenía el que tengamos nosotros una chequera en blanco para emitir unos cheques que van a resultar chimbos a la larga, pero que son la parte importante, y sobre todo si tenemos en cuenta que el concepto de los médicos parece ser el definitivo hasta ahora, antes de el instituto que va a manejar Héctor, sobre la definición de si la tutela es concedida o no. Entonces quisiera empezar con Héctor para que… Buenos días a todos. Gracias a Proesa y a los organizadores por la invitación. Es para mí un gusto estar hablando en mi ciudad de estos temas y promoviendo un poquito la descentralización administrativa. Básicamente les quiero contar que el 17 de septiembre nació un bebé que se llama el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, y como un bebé que tiene 2 semanas, pues ustedes saben que a veces lo despierta a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, tienen todo un país muchas expectativas sobre él, y obviamente usted espera para bien que todo el esfuerzo de traerlo al mundo sirva para algo, pero también cabe aclarar que como todo bebé no le podemos exigir que en el transcurso de los siguientes meses, sin saber todavía sentarse, ni rodar, ni gatear, ni caminar, le exijamos que vuele y resuelva todos los problemas que acaecen y que afronta nuestro sistema y que de manera importante se están tratando de resolver en el mediano y corto plazo. Entonces, una vez dicho esto, básicamente este instituto nace producto de una revisión importante de la mejor evidencia disponible en los países pioneros en el mundo. Desde la década de los 80, diferentes países han creado agencias especializadas, encargadas de revisar toda la evidencia disponible respecto a medicamentos, dispositivos, tratamientos, con el fin de informar a la comunidad, a los pacientes, pero también a la comunidad médica y a los tomadores de decisiones de cobertura sobre cuáles tecnologías resultan ser más eficaces, efectivas, seguras y costo efectivas. Entonces, gran parte de la discusión y de lo que hemos visto hoy, pues han mencionado en varias ocasiones el IETS, y pues sí, tiene una responsabilidad bien grande en la cual hemos asumido y que confrontaremos, pero pues también es bueno aclarar que es un paso importante el que dimos el 17, y es uno de muchos pasos que debemos dar hacia adelante. Básicamente, y bueno, yendo al tema de evaluación de tecnologías, hemos visto que hay diferentes intereses, todo el tiempo entran tecnologías a nuestro sistema, y este instituto, una vez entren a nuestro sistema dichas tecnologías, dichos medicamentos, dichos dispositivos, procedimientos, etcétera, será el encargado de una manera independiente desde lo técnico, fuerte desde lo técnico, pero también incorporando en momentos importantes actores relevantes para lograr legitimidad, la encargada de emitir recomendaciones para que el ministerio, la CRES o quien haga sus veces determinen qué medicamentos se cubren en el plan de beneficios, en el listado explícito. También serán referente para las juntas técnico-científicas de pares y los CTCs, para aquellas coberturas que no están explícitamente incluidas, pero que de manera puntual se cubren y ojalá en algún momento de manera transitoria mientras se define si van a una lista positiva o a una lista de exclusiones, y también tendrá un alcance sobre tecnologías que tienen que ver con intervenciones en salud pública. Entonces también le informará al Instituto Nacional de Salud si para lograr umbrales o inmunidad de rebaño, por ejemplo en la vacuna de HPV, que ahorita está en boca de todos,
debemos vacunar solo niñas que están menores de 9 años y en cuarto de primaria hasta un 65-70% de la población, o si debemos llegar hasta 90, o si en el caso de prevención de malaria debiéramos hacer profilaxis con artemisina o promover más campañas de dar toldillos impregnados, o simplemente controlar el vector en la frente. Básicamente esos son como los alcances que tiene el instituto. Como agencia, y para no extenderme más, pues tendrá un rol bien importante como perito para los jueces, empoderando también a la población general, para que cuando vayan a su médico tratante y como su agente les formule un medicamento que está por fuera de uso de etiqueta y no tiene uso aprobado en el país, pues al menos en lugar de recurrir a Google y hacer la reclamación a su médico y decirle, mire, no me lo formule porque no tiene digamos, uso en este país, lo sepa de una fuente legítima que sea el instituto. Obviamente también queremos impactar a la comunidad médica de tal forma que en Colombia no existan, a pesar de que existen escuelas, la escuela de Antioquia, la escuela de la Costa, la escuela de la Javeriana, la escuela del Rosario, exista casi que una sola escuela y es la escuela de la mejor evidencia disponible, donde todos podamos ir en esa línea y no sea la industria farmacéutica la que posiciona productos o haga algunos beneficios, algunos de ellos totalmente ciertos y otros un poco inflados, y obviamente también al tomador de decisión. Desde el punto de vista técnico y operativo, yo he oído varios comentarios sobre si ya están las guías hechas a nivel internacional. Tenemos en las guías y recomendaciones del NICE 20.000 de los procedimientos y medicamentos. ¿Cuál es el alcance técnico que va a tener el IETES colombiano? Si realmente, por ejemplo, estudios en población colombiana sobre medicamentos, sobre procedimientos autóctonos que considerarían, por ejemplo, los factores genéticos, biológicos o ambientales propios de Colombia no existen, van a implementar entonces costosísimos ensayos clínicos o cuál es el procedimiento técnico a seguir. Y la otra pregunta que yo tengo es, la doctora Úrsula mencionó que en países en desarrollo no solamente es importante el concepto sobre costo-efectividad y decir que un medicamento sí sirve, sino que habría que tener en cuenta lo que ella llamó valor terapéutico adicional que sirviera para fijar el precio en las transacciones que tuviera que tener el gobierno o los que compran los medicamentos o el mercado de los medicamentos. Entonces quisieras en 2 minutos las dos preguntas. Voy a contestar en 2 minutos una pregunta de 5 minutos. La idea es pues contarles que cada uno de los entes o de la institucionalidad que tiene nuestro sistema pues tiene un rol y como tal lo debe cumplir. El IETS tendrá bajo su responsabilidad revisar la evidencia, no será la puerta de entrada para medicamentos y dispositivos, por lo tanto no reemplazará al INVIMA. El INVIMA tendrá que seguir haciendo su importante rol de revisión de seguridad y eficacia para emitir registros y permisos de comercialización. Ahí hay oportunidades de mejora para informarle al mercado o al sector que un nuevo medicamento no solamente entra porque es seguro y eficaz, sino porque es seguro y más eficaz o igual de eficaz que lo que ya existía, y eso ya es un mensaje importante que el mercado puede tener en consideración. El instituto no hará experimentos clínicos ni levantará información de nuevo. Sabemos que no debemos inventar la rueda, pero también sabemos que no lo que aplica en Dinamarca, aplica en Cundinamarca. Entonces, teniendo en cuenta esa justa medida, habrá que revisar de manera integrativa, mediante revisiones sistemáticas, la mejor evidencia disponible en cuanto a efectividad, y específicamente donde más temor hay es cuando usted hace análisis de costo-efectividad, no puede transferir. Si algo es costo-efectivo en Inglaterra, pues no podríamos decir que necesariamente lo es aquí. Úrsula lo mostró muy bien en su gráfico y los umbrales de costo-efectividad, que no son más que un insumo para tomar decisiones, entre otras consideraciones, pues obviamente cambian de acuerdo a la disposición de pagar, al nivel de recursos que tiene cada país, etcétera, y por tanto pues no son transferibles. Entonces, siguiendo la justa medida, lo que busca este instituto es analizar la efectividad en un país como Colombia. También cabe aclarar que no es lo mismo eficacia que efectividad clínica, y no es lo mismo unos resultados en condiciones controladas y en población americana, si sean latinos que residen en los Estados Unidos, que un paciente que está en Chigorodó, en Cáceres, Antioquia, en Jamundí Valle, porque obviamente
debemos levantar información propia para poder tomar las mejores decisiones. Entre decidir qué es mejor para el país y hacerlo con la mejor información disponible versus hacerlo a ciegas, es toda la vida mejor decidir con la mejor información disponible que decidir a ciegas o decidir no decidir. Cabe la pena aclarar. Bueno, como el nombre del panel lo dice, y teniendo en cuenta que la cobertura universal, téngase en cuenta cualquiera de los criterios que mencionó el doctor Wastaf, es casi una realidad en Colombia. Habría la cobertura de aseguramiento, por lo menos universal, es ya casi del 100%. Estarían por cumplir dos metas importantes que faltarían, las metas de beneficio y las metas de financiamiento. Y son las quejas más importantes de insatisfacción y de conflictos que se generan tanto en los pacientes como en los médicos y personal de la salud, como en las instituciones hospitalarias o IPS, y también a nivel de las universidades y en la academia, sobre las oportunidades y metas de acceso, de calidad y, como lo hemos visto hoy, de financiamiento. Y por eso entonces quiero darle la palabra a los otros tres panelistas. Uno representa una IPS y está un poquito desbalanceado con los representantes de las EPS aquí, y quiero darles la palabra para que nos den su opinión sobre los planteamientos y las soluciones expresadas por los expositores de la mañana. Quiero darle la palabra primero, sí, al más débil, débil por número. Muchas gracias. Espero no hacer uso del calificativo, ¿no? Comienzo por darle las gracias a Proes, a Ramiro y a todo el personal administrativo que estuvo muy pendiente para el desarrollo de este evento. ¿Ya se oye mejor? Gracias. Yo creo que me voy a tomar la libertad de salirme un poco de las preguntas, porque quiero comenzar citando a Ulpiano Ayala. Todos ustedes lo conocen muy bien, un importante, reputado economista, que al definir la Ley 100 decía que era la reforma tributaria más importante que el país había hecho. Y es curioso que, pues obviamente la definición que él hacía, la hacía desde lo redistributiva que era la ley y el impacto social que ella misma traía a la población. Yo creo que hay algo que es importante, y es plantear que la salud es un imperativo social y económico, y que por lo tanto creo que la libertad de salirme la tomo para colocarme en los dos extremos, por encima de lo que se está discutiendo acá y por debajo. Por encima, para decir que lo que nosotros hemos tenido acá es la pérdida de un pacto social. Lo que se perdió fue el acuerdo sobre el que se estableció la Ley 100 en todos los temas relacionados con el plan de beneficios, con las coberturas, con la financiación, y ese pacto es el que no hemos podido lograr construir, y por eso el tema se refleja en la ilegitimidad del sector. Todo el cuestionamiento, la falta de credibilidad, de confianza alrededor del sector, no es otra cosa distinta que esa ruptura del pacto social. Por lo tanto, tenemos que volver a hablar de estado de bienestar, de estado social de derecho, y sobre todo algo que creo que es muy importante acá, y es asumir de una vez por todas si el país quiere hacer la discusión abierta y objetiva sobre el alcance del derecho a la salud. Yo creo que mientras que eso no esté bien definido, el tema financiero va a ser una gran dificultad y va a generar mucho ruido dentro de toda la población. Por supuesto que todo lo que estamos viendo acá, esta evidencia, lo que pasa en otros países, la información, es lo que debemos llevar a la discusión y a la construcción de ese pacto social. Ese es el punto 1. El punto 2 está relacionado con el tema de los incentivos. Nosotros desde la prestación vemos con mucha preocupación que los incentivos no están ubicados, no siguen las políticas, no siguen las estrategias, sino simplemente de una manera desarticulada se van colocando
en los puntos donde desde el aseguramiento se ve que el incentivo debe estar, o más que desde el aseguramiento, desde la política que no es clara. Y en la parte inferior de la discusión que hay acá, quiero situarme también para decir que desde la prestación, desde la vida real, todo lo que se discute, todo lo que se analiza en las políticas no se ve. No se ve el flujo de recursos, no se ven las coberturas, no se ve el manejo integral del paciente, es el asegurador el que de manera desarticulada trabaja a su usuario mandándolo de una institución a otra sin tener en cuenta la integralidad. Entonces, es como un delirio, o sea, desde la prestación lo que uno ve, y muy seguramente desde el aseguramiento, hace poco este sofá estaba invertido, yo estaba en el aseguramiento y José Fernando estaba en la academia o en la prestación también, y este sector se caracteriza porque siempre donde uno esté la culpa es del otro. Entonces, cierro con lo que comencé, el pacto social y ese gran acuerdo es poder reconocer desde donde está uno cuál es el papel y el compromiso que debe dar. Hay dos ejemplos muy claros que quiero tomarlos, que lo maneja la ANDI. El uno es el acuerdo que se hizo en la Cámara de Proveedores y Canales de Distribución para poder zanjar las diferencias entre la cadena, lo que fue en una época el problema de los supermercados, las grandes cadenas con los proveedores, y ellos se sentaron y le dijeron al gobierno: permítanos, nosotros miramos el problema, lo analizamos y le damos una propuesta de gestión y de acuerdo sobre esta dificultad, y eso se logró para mostrar que los acuerdos sí funcionan entre las partes. Y lo otro es el trabajo que ha hecho la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas, que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema. Nosotros hablamos mucho de UPC, pero no hablamos de sostenibilidad del sistema. Hay unos márgenes por fuera de la UPC que son bien importantes y que no están reconociéndose para un trabajo integral, para una visión en conjunto y hablar más de sostenibilidad de todo el sector, de todo el sistema, que la suficiencia o insuficiencia de la UPC. Creo que con esto ya quedo despachado. Voy a darle la palabra al doctor Cardona y quiero preguntar también, es popular. Sí, es que nos pasa a los débiles. Sí, es cierto. En muchas de las reformas propuestas, hay 10 proyectos de reforma de la ley. Se habla y se mira que parte de la solución sería, y que para algunas personas suena políticamente feo, hablar de la integración vertical, que las EPS tengan sus propias IPS y sean controladoras del gasto en una forma que sea más eficiente y económicamente más viable. Yo quisiera darle la palabra a ustedes dos, entonces, empezando por el doctor Cardona, sobre este punto y otros que usted quiera meter en 2 minutos. 2 minutos. Ok. No, en primer lugar, nuevamente, gracias a Proesa por la invitación. Yo quisiera hacer como énfasis en un tema, y es que si el país está considerando, y la apuesta de la sociedad colombiana es que el modelo es un modelo de aseguramiento, un modelo donde existe un agente que va a ser un coordinador, un estructurador de red de servicios, un representante de los usuarios, un agente que de alguna forma recauda y asigna los recursos y responde por los servicios de una población a la cual tiene afiliada. Si esa es la apuesta del país, es fundamental, y lo vimos esta mañana, garantizar 2 cosas. La primera, no es posible un modelo de esos si no se tiene claro cuál es la canasta por la cual se va a responder, porque terminamos viviendo lo que hoy estamos viviendo, y es que se dice que se debe garantizar una cosa, y lo que se termina garantizando es todo y más allá.
donde los jueces son los que definen de una forma importante y aumentan el plan de beneficios, o donde la industria incorpora, desarrolla mecanismos que no permiten de alguna manera controlar y garantizar que lo que el país está dispuesto a garantizarle a su sociedad, o los colombianos estamos dispuestos a garantizar, pues se brinde. Entonces terminamos en el peor de los mundos, porque con una canasta que no se tiene clara, pues en un modelo de estos, como les decía, uno tiene que tener la canasta y tiene que tener una prima, lo que financia esa canasta. Y cuando usted tiene una canasta que no se sabe qué es, pues la plata, todo el mundo vamos a terminar diciendo que no es suficiente, porque es fundamental entender que si uno no tiene claro qué es lo que cubre, si es todo lo que se cubre, pues nunca, y como lo veíamos esta mañana, no va a ser posible que los recursos que se disponen garanticen eso, y terminamos haciendo no haciendo racionalización, sino se comienzan a presentar servicios de restricción y racionamientos por vía de formas diferentes a la que debería darse, que es la de análisis juiciosos de costo-efectividad, la de decisiones de una sociedad donde dice qué cosas se van a cubrir y qué no se va a cubrir, porque de lo contrario, en lo único que uno termina es pidiendo cada vez más plata, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, yo en mi primer planteamiento lo que diría es, si la apuesta de esta sociedad es que el modelo es un modelo de cobertura universal, vía aseguramiento, o como se quiera denominar, con un agente que debe garantizar un paquete de beneficios, es necesario tener claridad sobre el paquete de beneficios y su forma de financiación, con mecanismos explícitos para la incorporación de tecnología, o la sociedad también tiene que definir qué asuntos están por fuera y cómo se financian de manera diferente, vía impuestos generales o u otra vía para garantizar esto. De lo contrario, vamos a estar teniendo reuniones de este tipo en lo académico y políticas como las que están viviendo en el Congreso, tratando de dilucidar lo que no hemos dilucidado con juicio, porque no nos hemos mirado a los ojos los colombianos para decidir hasta dónde el sistema de salud va a garantizar unos servicios, porque es claro, y el derecho a la salud es muy importante, debe aclararse, pero no es cierto que el derecho a la salud sea un derecho infinito. En ninguna parte del mundo es un asunto infinito. Es un derecho que se considera progresivo, y lo que se entiende como derecho progresivo, la progresividad de un derecho, de los derechos económicos, culturales y sociales, que es donde se escribe el tema del derecho a la salud. Ahí debe entender uno de dónde parte y cómo progresivamente va incorporando en la medida en que va haciendo análisis, incorporando más recursos o definiendo formas de hacer más racional el asunto. Entonces, creo que ahí hay una apuesta que tenemos que terminar de resolver en estos próximos meses, que necesariamente cruza por eso, porque si no vamos a terminar en una quiebra del sector y en decisiones absolutamente ineficientes por falta de definir esos dos asuntos. Eso es como lo primero. Y en lo segundo, en lo que tiene que ver con la integración vertical, la entidad que yo gestiono no es dueña de prestadores de servicios, pero les digo sinceramente, hay zonas del país donde la tentación más grande es ser uno dueño de un prestador. Porque cuando hay un solo prestador que define qué se hace, cómo se hace y termina uno absolutamente atrapado sin poder organizar bien los servicios, pues uno diría, no tiene pues tiene uno la tentación de buscar los mecanismos. Lo segundo, en lo que corresponde a la puerta de entrada, creo que hay una necesidad de mirar si los aseguradores tienen esa posibilidad de contar con formas de integrarse. Yo creo que hay en la puerta de entrada, en el nivel básico, es necesario tener formas de integración y posibilitar formas de integración.
Yo no creo que sea posible, me parece demasiado riesgoso hablar de cero integración vertical, creo que hay análisis que hay que hacer. Y lo otro es que sí creo, y se lo vi a Ramiro, la posibilidad de trabajar formas de riesgo compartido, no es simplemente trasladar riesgos, sino buscar formas de gestión de riesgo compartido entre aseguradores y prestadores que alinee incentivos y posibilite llegar a mejorar la salud de la gente, a protegerlos financieramente y a darles servicios dignos, que es en últimas lo que tendríamos nosotros todos, prestadores y aseguradores y gobierno, por lo que trabajar en este país. Al doctor Barco, hay algunas, la percepción más generalizada sobre las EPS es como los malos del paseo, y creo que las personas en general no han entendido el papel de las EPS como aseguradoras, sino las nombran y las llaman más bien con un lenguaje, entre comillas, peyorativo, intermediadoras, y que tienen una ganancia importante en la tajada de la prestación de servicios de salud. Quisiera que tocara ese tema por un lado, y quisiera también que nos explicara su perspectiva sobre la casi probable desaparición de todas las EPS del régimen subsidiado, como está pasando en Bogotá, y qué cree que va a pasar con esto, qué tarea les va a quedar a ustedes como EPS del régimen contributivo en esta coyuntura. Okay, muchas gracias. Primero, pues en nombre de Comeva, agradecer la invitación a este foro, y de verdad que celebramos estos espacios para discutir entre todos los involucrados pues las mejores alternativas para salvar nuestro sistema. Lo primero es que sí, efectivamente las EPS, digamos, nos toca asumir pronto como la mala imagen, producto de los problemas estructurales del sistema, problemas que ya se han mencionado por los expositores y en parte por los panelistas, como lo es la indefinición del plan de beneficio, la no claridad del no post, problemas de ajuste de riesgo, en fin, hay una serie de situaciones que finalmente pues terminan en siendo las EPS quienes les toque asumir ese tipo de fallos y para poder cumplir con el mandato constitucional. Y ahí quiero referirme, como estamos precisamente en un foro de alternativas, de solución o de propuestas para la encrucijada del sistema de salud. Lo primero es reiterar que, y me plego a lo que han comentado los compañeros del panel, definitivamente mientras no haya una revisión del núcleo esencial al derecho a la salud, pues las demás medidas no dejan de ser muy instrumentales y muy coyunturales. De todas maneras, ya el doctor Lamprea nos ha puesto un poco los pies sobre la tierra, en el sentido de que pues la tutela no va a desaparecer, el concepto, digamos, de lo que es el derecho fundamental o el núcleo esencial del derecho a la salud, pues no va a ser aún definido. Digamos que los tiempos no están aún maduros y tendrá que llegar el momento en que alguien tendrá que darse esa pela política para tomar esas decisiones. Mientras tanto, pues tenemos que ir tomando decisiones que nos ayuden a mejorar lo existente. Yo creo que se han mencionado algunas muy importantes, pues no las voy a mencionar todas por razones de tiempo, pero sí quería pues mencionar dos o tres muy importantes. Una es la necesidad que tiene el sistema de generar un fondo especial, y esto está en todo el capítulo de ajuste de riesgo, un fondo para las patologías huérfanas y de muy alto costo. Definitivamente eso está generando la misma volatilidad, y el comportamiento de esas patologías hacen de difícil aseguramiento las mismas. Yo creo que el sistema tiene que, y además porque la gestión tanto en lo clínico como en lo económico se beneficiaría mucho con un manejo centralizado, estatal o no, de ese tipo de patologías. No es raro ya tener pacientes hemofílicos de 6.000, 7.000 millones de pesos que rebasan toda posibilidad de cualquier asegurador. Eso por un lado. El otro es el tema de ajuste de riesgo, que considero que no lo hemos dimensionado en su totalidad, pero que hace que hoy el sistema tenga selección de riesgo. O sea, hoy hay selección de riesgo en el sistema, y lo plantean varios estudios sobre el tema, y creo que y lo mostró el doctor Guerrero, pues el ajuste solamente con variables demográficas de la UPC pues tienen un nivel de predicción de la varianza del costo bastante baja,
lo que hace que en los aseguradores dos cosas, o que hay selección de riesgo, o que aquellas cosas que hacen muy bien, pues no pueden salir a mostrarlas para no generar un incentivo, una selección adversa hacia los aseguradores. Creo que ahí tenemos que ahondar. Hay un buen trabajo hecho por la cuenta de alto costo en los últimos años y creo que se podría capitalizar mejor para utilizar esa información que además es auditada y que tiene una alta validez para generar ajustes de riesgo en la prima de aseguramiento, de tal forma que con los mismos recursos podamos premiar mejor y hacer más equitativo el sistema de salud. Ni qué decir pues del plan de beneficios, pues ya se ha mencionado mucho. Definitivamente necesitamos de un listado positivo, explícito, donde lo negativo sería lo que no esté allí incluido en el listado explícito y tener unas reglas de juego claras, porque de no ser así, pues los aseguradores siempre pareceremos como los malos del paseo y absorberemos estas fallas estructurales del sistema que hoy nos tienen en esa situación. Por último, con respecto a lo que plantea de la disminución de los aseguradores, creo que es necesaria, o sea, más de 80 aseguradores, son 74 aseguradores en el subsidiado, 18 en el contributivo, creo que son demasiados aseguradores. El aseguramiento requiere de volúmenes para manejar el riesgo primario, que es el que nos corresponde a los aseguradores, y creo que bienvenida como las acciones del gobierno en torno a garantizar la mayor solvencia y la mayor capacidad de gestión de los pocos aseguradores que quedemos en el mercado. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, todos buenos, porque todos queremos lo mismo, es brindarle salud a los colombianos. No creo que haya ninguna duda de que haya malos en este paseo. Para terminar entonces ya el panel y dar la palabra al ministro que nos va a acompañar vía videoconferencia, Skype o Renata. Muchísimas gracias de nuevo.